Nosotros ya tenemos preparada a nuestra invitada María José López, que es senadora de Nueva Canarias por Gran Canaria. Ella además dicen que es la senadora revelación del momento, pero antes de escucharla y hablar con ella, vamos a conocerla un poco. Nacida en Santa Lucía de Tirajana, nuestra invitada de esta noche es una política comprometida. Los representantes públicos tenemos una obligación política y moral de ofrecer alternativas. Ha sido directora de gabinete de la vicepresidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, asesora parlamentaria en el Congreso de los Diputados y actualmente senadora por Gran Canaria de Nueva Canarias. Hablamos de María José López Santana. Creo que nació en política, fue una mujer comprometida, lleva muchos años comprometida con esta sociedad, una mujer de valores. En estos cortos años en el Senado ha demostrado que el Senado no es esa cámara muerta de la que se hablaba, sino que le ha dado vida. Dedicada a su tierra y a su gente, María José trabaja desde el Senado para dar voz y mejorar las condiciones de vida de los canarios. Yo creo que tenemos que centrarnos muchísimo en la justicia social, en el paro, en la ayuda a los jóvenes. Una labor por la que la Asociación de Periodistas Parlamentarios decidió nominarla en los premios que otorga cada año como senadora revelación. Creemos que es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que hemos hecho durante este año en una Cámara donde además mover una coma es muy complicado. Firme en sus creencias, el deseo de la senadora es continuar con su trabajo en la defensa de los intereses canarios y dejar así su particular huella en el Senado. Esta noche, María José López visita el foco para tratar algunos temas de los que ha sido protagonista. Bueno, pues ya está con nosotros María José López. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien. Permítame que le presente a Paco Momares y Miguel Ángel Rodríguez, que me van a acompañar en esta entrevista. De sus preguntas no respondo, ¿eh? Vale. Yo de las mías. Si realmente, estábamos diciendo antes que es usted la senadora del momento, lo es entre otras cuestiones por esta reciente intervención sobre las camareras de piso, en las que aparentemente incluso hizo cambiar de opinión al propio presidente del gobierno, a Mariano Rajoy. ¿Usted recuerda alguna comparecencia en que un presidente del gobierno le diga a alguien que no sea de su partido tiene usted razón? No. ¿Le ha hecho cambiar de idea? Yo en mi experiencia personal en el Senado no, y es verdad que funcionarios que llevan 20 años o 30 años en el Senado me dijeron esto es inédito. En cualquier caso, quizás es lo menos relevante. Lo más relevante es que se comprometió a recibir a las camareras de piso y yo me quedo con eso. ¿Y a llamarla a usted esta noche o mañana? ¿Hoy o mañana? Sí, bueno, él no, su director de gabinete, José Luis Ayón, quedó en llamarme hoy o mañana para fijar la fecha. El gobierno de Rajoy cambió su postura respecto a la huelga feminista del día 8 de mayo. ¿Hasta qué punto cree usted que haya podido influir este testimonio suyo, este alegato suyo, que es lo que fue en la Cámara Alta, sobre la decisión a lo mejor de cambiar esa actitud respecto a la huelga feminista? Yo creo que lo que cambió la posición del resto de los miembros de gobierno del Partido Popular realmente fue la reacción de Rajoy a mi intervención, que fue imprevisible, ¿no? Yo nunca pensé que fuera a pasar eso, pero es verdad que yo sí estaba enfadada, estaba molesta, porque uno puede en el ejercicio de la libertad de expresión no estar de acuerdo con esa huelga, pero lo que no podía es descalificar, y yo como mujer me sentí ofendida y descalificada la semana anterior. Entonces se lo planteé porque me parecía que el papel no lo soporta todo, las declaraciones no lo soportan todo. Fue noticia en todas las cadenas, en todo el país, ese alegato. Se ha hecho incluso viral, pero igual usted no lo ha visto. Vamos a mostrárselo, Dulce. Sí, Roberto, porque muchas han sido las propuestas de la senadora Gran Canaria María José López, pero empecemos por la más reciente. En una de sus últimas intervenciones en el Senado, su pregunta era sobre las Kellys, un trabajo que conoce bien de cerca, ya que esta era la profesión de su madre. Mi madre fue primero camarera de piso y posteriormente gobernanta de un complejo turístico. Por tanto, conozco esta problemática de primera mano. Las he visto llorar. He visto cómo las trataban como el último eslabón de una cadena del que en realidad son el eje principal. Pues la acaban de oír. La senadora interpeló con contundencia al presidente Mariano Rajoy y le expuso las condiciones laborales de las trabajadoras de hostelería. Díganle a una camarera de piso que el jueves haga huelga la japonesa, tal y como han manifestado miembros de su partido, que hagan 80 camas en lugar de 40, y díganle que es así como se defienden los derechos de las mujeres. La jornada laboral de una camarera de piso es una huelga a la japonesa diaria. Por eso le pregunto,
¿Qué está dispuesto a hacer su Gobierno para garantizar a las camareras de piso unas condiciones sociolaborales dignas? Unas palabras que fueron aplaudidas por la sala y a la que respondía así Mariano Rajoy. Tiene usted mi palabra, señora López Santana, de que recibiré en Moncloa a quien usted me diga. Un compromiso, el del presidente, del que estaremos pendientes. Roberto. Claro, porque hablar de huelga a la japonesa con esa realidad que usted conoce bien, claro, era casi un insulto, ¿no? Sí, era un insulto. Además, yo creo que es importante que en política le pongamos rostro a los problemas. Y a veces nos perdemos en el Congreso y en el Senado hablando de datos macros, de metapolítica y de principios generales y nos olvidamos de aterrizar. Y este era un ejemplo claro de que no se puede abrir la boca sin pensar que influye en la vida de la gente. Bueno, a ver si Paco y Miguel Ángel tienen preguntas sobre este tema. Sí, yo le quería preguntar si cree que con el recibimiento de Rajoy a las camareras de piso se va a solucionar problemas del colectivo, problemas como las enfermedades profesionales, problemas en cuestión de salarios base, problemas en cargas de trabajo. ¿Cree a lo mejor que Rajoy solo se va a sacar la foto, que simplemente ha derivado o desviado el tema importante del colectivo? Porque el colectivo reaccionó a su participación reclamando, bien, nos va a recibir, pero tenemos que solucionar urgentemente una serie de medidas que afectan al colectivo. ¿Cree que ese recibimiento va a resolver esos problemas? Eso se lo tendría que responder Rajoy. La pelota ya está en su tejado. Yo creo que hemos conseguido una cosa importantísima. Lo primero para resolver los problemas es que las reconocieran como interlocutoras. Yo había hecho preguntas en el Senado sobre si conocían que se habían organizado, si pensaban recibirlas, y las respuestas por escrito del Ministerio era que no eran interlocutoras válidas. Conseguimos que les abran las puertas y yo quiero que sean ellas las que les digan directamente lo que está sucediendo, y yo confío en que no fuera solo una mera declaración de intenciones o una operación de maquillaje en el contexto de lo que había pasado esa semana con el tema de la mujer. Vamos, lo haga o no lo haga, yo voy a seguir batallando mientras esté en el Senado para lograr que vayan cambiando esas condiciones. Sí, yo creo que la pregunta que le hacía Miguel Ángel es pertinente fundamentalmente porque es cierto que ha conseguido usted llamar específicamente la atención sobre bastantes asuntos en los últimos tiempos. Estoy pensando en estoy pensando en la cuestión del centro de internamiento de Fuerteventura, otra cuestión en la que usted incidió en el mal gasto de dineros públicos, o incluso en la cuestión de la reforma del Senado. Pero al final está usted sola en el Senado. Da la sensación de que actúa sin ningún tipo de apoyo. ¿Qué ha conseguido realmente después de estas intervenciones? ¿Ha logrado que el Gobierno modifique alguna política, que otros partidos se sumen a sus reclamaciones? ¿En relación a los temas que me plantea o en relación a otras? En relación a los que le he comentado. En relación a lo que me ha comentado, el de las camareras de piso está en ciernes, ¿no? Estamos empezando ahora realmente a caminar. En relación al CIE de Fuerteventura, no he encontrado apoyo ni reacción de otro grupo parlamentario, pero no importa. Yo sigo pidiendo información, sigo peleándolo y voy a seguir haciéndolo hasta que consigamos revertir ese contrato. En relación a la reforma del Senado, sí me veo muy sola, pero yo di la cara con los ciudadanos y dije que yo creía en otro Senado, y mientras esté allí voy a seguir planteando. Bueno, ya que está usted hablando de ese centro de internamiento, la cosa tiene su miga, porque la pregunta de María José López en el Senado giraba en torno precisamente a un centro de internamiento, el de Fuerteventura, que lleva varios años cerrado. Pero ojo, desde que lleva cerrado 2013, me parece que es la fecha, ahora me la corregirá usted, se ha gastado ya más de 4 millones de euros, y eso cerrado, Dulce. Sí, Roberto, como estás diciendo, otro de los asuntos en los que María José López, la estamos escuchando, ha dado la batalla, se refiere a ese centro de internamiento de extranjeros de Fuerteventura. Tras solicitar insistentemente las cifras de su coste, se desveló que, aún permaneciendo cerrado, el Gobierno de España ha gastado más de 4 millones de euros desde 2013. E indigna que hayan pagado esa cantidad por un CIE que está vacío. Por eso le pregunto, ¿qué cantidad exacta ha pagado su ministerio por el contrato de provisión, elaboración y servicio diario de alimentos por el CIE de Fuerteventura desde diciembre de 2013 a junio de 2017? Bueno, pues tras esta pregunta que acaban de escuchar, así respondía el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. En el 2014, 161.620 euros. En el 2015, 185.801 euros.
En el 16, 161.381 euros y en el año 2017 la misma cantidad. Cifras estas que están escuchando que distaban mucho de las de la senadora. Me da usted una cifra que no coincide con el informe que me remitió su ministerio, no me estoy inventando yo, y ha omitido sutilmente el año 2013, porque era la cantidad más alta. Bueno, pues tras esto, Santana ha pedido a Zoido que comparezca ante la Comisión de Interior de la Cámara Alta. Roberto. Bueno, y planteaba nuestra invitada en un momento dado, ¿esto es o negligencia pura y dura o simple corrupción? ¿Tiene claro ya de qué se trata? No, porque es una cosa tan seria y hasta que no tenga toda la información sobre la mesa, pues no me quiero aventurar a ponerle un calificativo. Todo pinta que tiene que ver con malversación de fondos, todo pinta, por lo menos. A mí lo que me parece escandaloso es que uno puede pensar que en el volumen de contrataciones que hay en un ministerio se te pueda escapar esto, pero una vez que alguien lo denuncia, creo que el ministro tenía que haber manifestado la voluntad de revisarlo y de revertir la situación, y no lo ha hecho. Y hoy por hoy seguimos pagando este mes 12.500 euros solo en contrato de alimentación por el CIE de Fuerteventura. Sí, lo que llama realmente la atención en este caso concreto es que se está manteniendo el contrato. Usted ha denunciado la existencia de una práctica que es mantener, los costes del sistema de alimentación para que, por si acaso se produce alguna contingencia, llegada de inmigrantes imprevistos al centro de inmigrantes de Fuerteventura. Pero después de esa denuncia se siguen manteniendo los mismos costes. Es decir, no ha habido ninguna modificación por parte del Ministerio, no ha habido un reconocimiento de que es un error o de que hay... Y la verdad es que no parece que tenga mucho sentido en una isla como Fuerteventura, donde existe la logística suficiente para un caso de llegada masiva de inmigrantes, tomar alguna decisión, se pueda mantener esta historia. Cuando ha dicho usted que considera que puede ser una malversación, me imagino que lo está vinculando al hecho de que este contrato es un contrato que va aparejado a otros muchos contratos en otros muchos centros. Sí, y no solo eso, la cuestión es que yo creo que se está utilizando los resquicios que te dejan la ley de contratos del sector público para beneficiar a empresas privadas por no hacer nada. Entonces, bajo una aparente legalidad, se está encubriendo realmente que le estamos pagando a una empresa y llevamos pagándole casi 2 millones de euros en los últimos 6 años por no haber servido ni una sola comida en el CIE. No es la misma empresa, disculpe, no es la misma empresa que presta el servicio en la mayor parte de los centros de inmigrantes en todo el país. Sí, no solo eso, sino la que presta el servicio en la Academia de Policías de Ávila, y es una empresa además que hay directivos que están imputados en una operación de corrupción por amañar contratos de alimentación. Dos preguntas cortas. Primero, al final, ¿quién tiene razón? ¿Las cifras que le pasó el Ministerio de Interior o las cifras que dio Zoido en la Cámara Alta? Y segundo, ¿se ha comprobado que se gasta más comida en el CIE cerrado, más gasto en comida en el CIE cerrado en Fuerteventura que en el CIE de Gran Canaria? Porque la jueza de control, Victoria Rosell, lo confirmó hace 3 semanas, se gastaba más dinero en un CIE cerrado en comida que en el de Gran Canaria, que está abierto. Sí, respecto a las cifras, las dos eran verdad. El problema es que yo pedí el informe en el 2016 y en diciembre de 2016 y me lo remitieron un año después, en diciembre de 2017. Y el ministro, cuando intervino, dio la cantidad también del 2017. Por eso a mí no me cuadró en el debate parlamentario. Pero es más grave porque me reconoció que las cifras que estaban en el informe que me habían remitido eran reales. Y si es verdad, se gasta muchísimo más dinero en el CIE de Fuerteventura que en el de Gran Canaria y Tenerife juntos. No solo con el de Gran Canaria y Tenerife juntos. De hecho, el coste total de los gastos del CIE de Fuerteventura al año es de 1 millón de euros en limpieza, alimentación, mantenimiento, suministros, luz, agua y servicios médicos, porque también han licitado un contrato donde han incorporado también al CIE de Fuerteventura y estamos pagando una parte de una prima por si acaso hay que atender médicamente a alguien que no está. Y si el ministro, perdona Roberto, y si el ministro decide comparecer en la comisión, ¿se puede solucionar este asunto? ¿Se va a seguir renovando esta concesión ad infinitum? Yo espero que no, pero la realidad es que este contrato terminó en junio de 2017 y lo volvieron a licitar en agosto de 2017 con las mismas condiciones, en los mismos términos, y lo adjudicaron a la misma empresa.
Yo estoy esperando que comparezca en el Senado, pero creo que no lo va a hacer. Claro, lo que pasa, María José, usted se queja de la lentitud a veces de los trámites dentro del Senado, pero va más allá y se queja incluso del papel de la propia Cámara Alta, Dulce, a la que critican su funcionamiento y en su función, ¿no? Sí, Roberto, precisamente porque María José López, a quien estamos escuchando, la senadora, no solo defiende los intereses canarios, también, como dice Roberto, se ocupa de otros asuntos nacionales, cuestionándose incluso la utilidad del Senado y su inmediata reforma. Aquí hay senadores que creen en el cambio y en la posibilidad de modificación del funcionamiento de esta Cámara. Nueva Canarias lo planteó en campaña y se lo ha fijado como una línea de actuación. Bueno, pues una Cámara en la que la misma senadora ha dicho que es muy complicado mover una sola coma. Por eso queremos saber cuáles son los principales cambios que llevaría a cabo María José. Bueno, ¿cuáles serían? Resumen, ¿eh? Muy corto, pero ejemplificando. A es ver, decir, titulares, que somos... ya es una Cámara territorial. Es tan territorial que afortunadamente un territorio como el Hierro, con los habitantes que tiene un representante. En el Congreso no hay, por ejemplo, representante del Hierro. La cuestión es modernizar el funcionamiento y territorializar las iniciativas. Y esto, ejemplos claros, que las sesiones de control solo fueran sobre cuestiones territoriales. No tiene sentido que le preguntemos por las pensiones en el Senado y le pregunten en el Congreso por las pensiones también. Presentar un informe de impacto de los presupuestos generales del Estado de impacto territorial a la misma vez que se tramitan en el Congreso. O, por ejemplo, cuando se eligen aquellos cargos que van a representar al Estado en las comunidades autónomas, como el delegado o la delegada del Gobierno, que comparezcan previamente en el Senado y seamos los senadores territoriales los que les interpelemos y vemos. ¿Usted apoyaría la reforma, no la supresión? No, la supresión no. Yo estoy por la reforma, mientras esté allí intentaré la reforma porque le veo utilidad si logramos convertirla en eso, en un instrumento de equilibrio interterritorial. De hecho, lo que está usted planteando es que la Cámara Territorial se convierta en una Cámara Territorial. Hoy, de acuerdo con la Constitución, es básicamente una Cámara de segunda lectura. Sí. Una Cámara que lo que hace es, visar los acuerdos que adopta el Congreso de los Diputados y devolverlos al Congreso de los Diputados en caso de que no haya mayoría en el Senado. Pero, por otro lado, de acuerdo con el sistema electivo del Senado, el Senado es la casa de las mayorías absolutas. Siempre hay mayorías absolutas en el Senado. En estos momentos el Partido Popular, que sin embargo tiene una mayoría muy reducida en el Congreso. Pero en cualquier caso, lo que usted plantea es avanzar directamente hacia convertir el Senado en una Cámara básicamente territorial. ¿Renunciaría a los mecanismos del Senado de segunda lectura, que son los que le dan su validez constitucional? No, puede ser compatible, no tiene por qué ser. De hecho, que sea una Cámara de segunda lectura, lo único que hace es garantizarte que hagas una segunda lectura por si quieres matizar, especializar o revisar la ley. No es incompatible, pero podríamos tener funciones propias. Hoy casi todo el peso político está en el Congreso de los Diputados y lo único que se hace en el Senado es reproducirlo del Congreso de los Diputados. Y le pongo un ejemplo del pleno de la semana que viene. El miércoles, se va a ver este miércoles en el Congreso un pleno monográfico a instancias de Rajoy sobre las pensiones. Y la semana que viene el Partido Popular lleva al Senado una moción, que no es una ley, es un instrumento de orientación política, sobre las pensiones y el Pacto de Toledo. ¿Qué hacemos? Aún así, sí es cierto que el Senado ha tenido algún que otro momento álgido en los últimos meses. Usted además tenía una participación de bastante recorrido mediático cuando se debatía la aplicación del artículo 155. Tuvo ahí una participación bastante, no sé si decirlo, hasta sentimental. Se llegó a emocionar en un momento dado con ese debate que fue el Senado centro de todo. Sí. A ver. Vamos a verlo, ¿te parece? Miguel, vamos a ver esa intervención en el Senado y la responde María José López por el artículo 155. Aplausos. Hoy no es día para discursos triunfalistas. Hoy no hay vencidos. Hoy hemos fracasado todos. Bueno, esa era la intervención. ¿Tu pregunta, Miguel Ángel, concretamente? Digo que llegó a emocionarse en ese momento. No sé cómo ve este momento después, con la perspectiva de lo que ha pasado en Cataluña, de lo que sigue pasando en Cataluña. No sé qué le pasó por la cabeza en ese momento para emocionarse.
Pues había un nivel de tensión y de presión dentro del hemiciclo y en todo el Senado. Solo para que se haga una idea, había 900 periodistas acreditados y estaban allí en los pasillos. El nivel de variación de las emociones esos días, cuando de repente dijeron que iban a convocar elecciones y hubo como la gente estaba aliviada a las 2 horas que no iban a convocar elecciones, la agresividad, la conflictividad que se estaba dando entre las propias senadoras y senadores de unos grupos contra otros y el debate absolutamente triunfalista que se estaba haciendo ahí dentro, yo creo que no conectaba con la realidad de lo que estaba pasando, de lo que estaba percibiendo la ciudadanía. Me pareció María José, durísimo. ¿no le parece una falsa equidistancia pedir diálogo a quienes se saltan la ley y a quien trata de aplicarla en un momento dado y abstenerse después en la aplicación del 155? No, yo más tuve, mi partido decidió la abstención como un voto protesta de no estamos de acuerdo ni con una posición ni con otra y creemos que es necesario abrir ya el diálogo de la reforma constitucional y de la revisión del modelo territorial y de hecho se hizo después y hay una comisión ahora en el Congreso y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, las posiciones siguen inamovibles por los dos lados, son responsables las dos partes y no hemos logrado salir del conflicto. Sí, me gustaría hacerle una pregunta y que me la aclarara. En el momento en que se tomó la determinación de abstenerse en la aplicación del 155, que fue la decisión adoptada por Nueva Canaria, parece ser que usted había declarado previamente que iba a votar en contra de la aplicación del 155. ¿Es correcto? No, no había dicho que iba a votar en contra. Había dicho en una entrevista por la mañana que teníamos ejecutiva por la tarde y que la posición que yo le iba a trasladar a mi partido, la mía era esa. Una vez que mi partido, el no al 155. ¿Votar en contra? Votar en contra. Una vez que mi partido decide que me tengo que abstener, yo me tengo que abstener y a partir de ahí no... Ya sí, mi me estaba refiriendo mi posición tiene que ser a la su del posición partido. personal. ¿Y podría explicar el porqué de esa posición personal? Básicamente diferente a la que han mantenido el resto de todos los partidos con representación parlamentaria, todos los partidos de Canarias con representación parlamentaria. Porque se iba a liquidar la autonomía, se iba a liquidar el autogobierno, íbamos a intervenir una autonomía y un parlamento que había elegido la gente democráticamente. Y a mí eso me parecía muy grave, sobre todo porque habíamos llegado a esa situación. No resto culpabilidad a quien promovió un referéndum sin garantías ilegal, no lo resto. Pero esto no fue una historia de la noche a la mañana, esto fue una historia de años y había responsables y yo creía que esa no era la vía, creía que todavía había que intentar el diálogo a toda costa y ni se intentó el diálogo porque lo viví allí de primera mano, en la comisión se le denegó la participación al representante de la Generalitat, ni se intentó el diálogo ni se sigue intentando. María José López, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes.